Sean muy bienvenidos a un programa más de Aduana al Día. Yo soy el licenciado Marcelo Ortiz, soy funcionario de la Dirección Nacional de Aduanas, siempre puntuales a las 14 todos los viernes a través de nuestro canal de YouTube. Estamos generando contenido para la ciudadanía. El día de hoy vamos a conocer las funcionalidades del módulo arancel. Esta división es parte de la estructura de la ETIC y depende directamente del departamento funcional. Para hablar y conocer sus funciones nos acompaña el licenciado Luis Ojeda. Él es el jefe de la división y el señor Juan Vergara es el técnico de la misma dependencia, y dentro de ese contexto también formo parte de esta división. Compañeros, sean muy bienvenidos a este programa y de esta manera damos inicio a la entrevista. Gracias, Marcelo. Luis, muy importante conocer esta división que realmente cumple un papel fundamental dentro de lo que es la estructura de la ETIC. Si nos puedes comentar cómo sería el trabajo del arancel, y antes de eso comentarnos qué es el arancel. Muchas gracias, Marcelo, y muchas gracias a todos por la invitación también. Realmente el módulo arancel se destaca como uno de los módulos más importantes del sistema informático. Es aquí donde nace toda esta inteligencia del sistema, y que esto también es transversal a los distintos módulos del sistema con los cuales funciona. Esto funciona con un motor de reglas en las cuales a través de las condiciones y acciones determinadas en cada una de las operaciones, esto se origina a través de un aplicativo que lo denominamos Tarif, que es el sistema web que utiliza el arancel para generar toda esta inteligencia a través de todos los datos generados, y esto interconectado a los distintos módulos del sistema, que en este caso podría ser declaración sumaria, declaración detallada, el módulo de recaudación para pagar tributos, y es realmente un eje fundamental dentro de todo el funcionamiento de toda la operativa aduanera, que vamos a estar seguramente explicando con mayor detalle. Justamente es muy importante poder entender que este entorno web que estamos utilizando para, vamos a decir, que generar esas reglas dentro de ese motor de reglas que estabas hablando, es una aplicación web desarrollada por nosotros. Realmente no es una aplicación que viene de afuera, es algo nuestro que fue implementado ya hace básicamente 10 años. 10 años. Muy importante mencionar de que de ese aplicativo web que estamos mencionando, hacemos entonces toda la métrica de reglas, esas variables que vamos metiendo para la interacción con el sistema. Y hablando de cómo se integra entonces el módulo en sí con los sistemas, ¿cómo sería? Y efectivamente, lo que realiza este módulo a través de todas las condicionantes, y así como mencionaste el tema de los algoritmos de base también de todos los tributos, esto funciona con condiciones en las cuales, por ejemplo, a través de la declaración detallada mencionamos que una operación es de origen Mercosur, quiere decir un país integrante dentro del miembro del bloque. Uno menciona dentro de la declaración que se acoja a un beneficio a través de un acuerdo, y efectivamente genera una liquidación, en este caso acorde al régimen aplicado. Entonces, esto permite una integración de los módulos con el módulo de recaudación en el caso de que haya algún tributo interno aplicable, y esto es un motor base para los distintos sistemas con los cuales se interconectan, no solamente los módulos del sistema, si esto genera también una base que se replica a la declaración detallada. Esto también está integrado, por ejemplo, a la liquidación complementaria que se realizan en las operaciones, también a otros sistemas que requieren la misma base de aplicación, por ejemplo, los regímenes de remesa expresa, y también otras liquidaciones que se generan posterior al momento concurrente, que en este caso podrían ser las liquidaciones posteriores del control, y también por la Dirección de Fiscalización, que en este caso son herramientas como el EFIS y la LEPOS, que hoy en día ya utilizan con motor del arancel incorporado. Totalmente. Entonces, básicamente esas reglas son aplicadas a los demás sistemas siempre con una misma base, no es que existen bases diferentes de aplicaciones. Entonces, siempre el mismo criterio al momento de cobrar un tributo, y así también de acogerse a un beneficio, y también de otras interacciones que se van generando con otros sistemas. Básicamente este motor de reglas también lo tenemos disponibilizado dentro de nuestra página web, dentro del apartado de cálculo de tributos. Entonces la ciudadanía puede ingresar a nuestra página web, hacer uso de esa herramienta
que va a ser una simulación del cobro de tributos. Entonces también eso es muy importante que la ciudadanía sepa que eso está disponibilizado dentro de nuestra página web institucional. Asimismo, y podemos decir que el arancel, aparte de administrar reglas, podemos decir que administran también el nomenclador arancelario aduanero, ¿es así? Efectivamente, yo creo que cuando se menciona inclusive este módulo arancel o la división arancel como lo tenemos dentro del organigrama de la institución, ya nos envía directamente a lo que es la estructura de la nomenclatura arancelaria. Hoy en día tenemos aplicado lo que es la séptima enmienda del sistema armonizado. Esto está incorporado al ordenamiento jurídico nacional a partir del decreto 6897 de este año. Y a partir de abril ya tenemos aplicado esta decisión que es del Mercosur, en la cual se incorpora todas las modificaciones del sistema armonizado, y Paraguay como parte contratante efectivamente lo aplica también, ¿verdad? Y a partir de ahí se determinan todos los cálculos del derecho aduanero propiamente dicho, con las distintas excepciones que nosotros tenemos aplicado dentro del arancel externo común. Para citar algunos, tenemos la lista nacional de excepciones, bienes de informática y telecomunicaciones, bienes de capital y otras decisiones del Mercosur aplicadas. Y también me parece muy importante hacer conocer a la ciudadanía la excepción o la extensión que tuvimos con respecto a los regímenes especiales, especialmente aquellos que dan un tratamiento diferenciado al arancel externo común, que son las listas nacionales de excepciones, que hoy en día tenemos una prórroga que están plasmadas en el decreto hasta el 2030. Así es Luis. Juan, vos también estuviste y formaste parte, ya que estamos hablando de esta séptima enmienda, dentro de esos trabajos del CT1 que fuimos llevando a cabo a lo largo de 2 años, y ese periodo luego fue justamente internalizado a través de esos decretos que están haciendo mención. Y ese trabajo, si no puedes comentar más. Bueno, en realidad es la implementación de una enmienda en el sistema es un tanto complicada. Un tanto complicada, digo, porque imagínate, hablando mal y pronto, fueron aproximadamente 800 posiciones que tuvieron algún tipo de modificación, inclusive posiciones nuevas que están a partir de esta séptima enmienda. Y realmente fue un trabajo arduo que nos tomó un buen tiempo implementar en el sistema, y realmente recuerdo que la implementación de la sexta enmienda en su momento, hace ya 5 o 6 años, recuerdo que hubieron varios reclamos posteriores a esa implementación. Y la verdad que en esta oportunidad de la séptima enmienda, esos reclamos fueron bastante pocos. Como un caso así para comentar, digo. Claro, la verdad que tuvimos una metodología bastante estructurada en esta implementación. Esta implementación se ve reflejada en el sistema a través del TARIF, justamente lo que estábamos comentando en nuestro ambiente web de trabajo. Y en ese ambiente nosotros vamos creando entonces las modificaciones en un ambiente de homologación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todavía no está reflejado para afuera, solamente lo utilizamos nosotros para hacer las pruebas con las variables, a ver si se liquida de manera correcta, si realmente las aperturas están realizadas, las modificaciones están realizadas. Y ese trabajo conjunto que vinimos realizando, la verdad que de esta manera fue muy estructurada, y creo que justamente lo que estás comentando, este es el reflejo, ¿verdad?, de que pudimos optimizar esos mecanismos y avanzar. Efectivamente, y para incorporar un poquitito más de información, también mencionamos que las enmiendas, bueno, son sucesivas cada 5 años. Esto lo articulamos de manera conjunta con el Departamento de Visturía. Nosotros también, como un órgano que aplica en este caso las modificaciones directamente dentro del sistema, lo trabajamos de manera conjunta, porque también existen cuestiones de clasificación arancelaria por una cuestión de competencia, pero nosotros también participamos dentro de todo ese proceso que dura 1 año y medio o 2 en incorporación de todas esas modificaciones a nivel de la estructura de la nomenclatura común del Mercosur. Y como bien mencionás, tenemos la posibilidad de hacer estas modificaciones en un ambiente de prueba. Esto nos da una certeza de esas modificaciones, y que toda esa estructura arancelaria esté acorde a las normas que una vez vigentes ya están puestas en aplicación, y que efectivamente ya replican en todas
en todas las operaciones de importación y exportación que realizan los usuarios. Asimismo, y también es muy importante poder comentar a la ciudadanía que dentro del apartado, ¿sí?, de normativas, tenemos justamente un trabajo colaborativo que tuvimos de una tabla de correlación electrónica. ¿Es así, Luis? Es así. Nosotros tenemos dentro del apartado de normativas lo que tenemos nosotros, un apartado especial con respecto a la introducción de la séptima enmienda. Allá podemos encontrar este decreto que mencionamos, el 6897, y también una tabla de correlación interactiva donde el usuario mismo puede incorporar o puede hacer una consulta respecto a un ítem que se dio de baja, que tuvo modificaciones, y da una búsqueda integral entre ambas versiones, entre la versión 2017 y la 2022. Entonces el usuario mismo, en esas consultas que anteriormente, como mencionaba Juan, de repente el usuario no tenía toda la información con respecto a las modificaciones, yo creo que ahí se plasman y tienen efectivamente cuál es el resultado, y esto lo disponibilizamos a todas las personas vinculadas a la actividad aduanera y también a las personas que mayormente utilizan estas herramientas aduaneras. Definitivamente una herramienta muy importante y que está disponibilizada 24/7 dentro de nuestra plataforma. Asimismo, como el módulo arancel administra el nomenclador en cuestiones de sistema informático, también lo hace administrando reglas de tributos internos. Si podríamos entender más cómo funciona de esa manera. Perfecto, yo creo que una de las bases principales sería que nosotros entendamos los tributos aduaneros también de acuerdo al concepto que se le da a través del Código Aduanero. La Ley 2422/04 incorpora también a los tributos internos como parte del tributo aduanero. Entonces, por motivo de una importación o exportación, la aplicación de, por ejemplo, el impuesto al valor agregado es considerado tributo aduanero. Y las últimas modificaciones que se fueron dando, en este caso está la Ley 6380/2019, que es el que incorpora modificaciones a este sistema de tributos internos, que es el impuesto al valor agregado, algunas tasas con respecto al IVA, la introducción del impuesto a la renta empresarial, que fue, por ejemplo, una de las últimas modificaciones, que fue lo que reemplazó al impuesto al IRASIS o al IRAGRO, y también el selectivo al consumo, que efectivamente todas estas modificaciones trajeron todas estas modificaciones dentro del plano arancelario y normativo, que lo que hacemos también nosotros en Arancel, y hay que dejar bien en claro, es el traslado de las normativas a un plano informático. De esa manera recogemos todo lo que mencionan las normas y lo volcamos a unas reglas informáticas, que es la forma en la cual interactúan con los demás módulos el arancel y los distintos módulos que rodean. Asimismo, y justamente es la base del cálculo lo que nosotros vamos agregando dentro del módulo arancel, para que justamente se pueda adecuar el sistema al momento de hacer la declaración detallada, como lo estábamos hablando anteriormente. Y así también podemos hablar de que entonces se generan todos los cálculos ahí. Es muy importante y muy sensible, porque nosotros tenemos que interpretar lo que dice la ley, lo que está en los decretos, ¿verdad? Y eso bajarlo al plano informático. Así que realmente es una labor bastante interesante. Realmente a nosotros nos apasiona esto. Venimos todos los días con ganas al trabajo, porque realmente es muy satisfactorio, ¿verdad? Este proceso que llevamos adelante. Y podemos entonces también decir de que el módulo arancel se encarga, aparte de esas reglas de tributos internos, también administrar prohibiciones, restricciones que están justamente en normativas, ¿verdad? Entonces, dentro de ese proceso, ¿cómo funciona, Luis? Bueno, en ese caso también están involucradas todos los organismos y entidades del Estado, y también alguna ley sancionada por el Congreso Nacional, algún decreto del Poder Ejecutivo, y nosotros como órganos de aplicación estamos obligados a introducir esas modificaciones, y ahí entran a tallar todos los actores que también rodean al cumplimiento de formalidades.Nosotros, cuando hablamos de legislación aduanera, realmente hablamos de un montón de normas que nos rodean, por eso hablamos de la pasión que nosotros realmente nos da hablar del nomenclador y todas estas normas, porque en realidad hay una diversidad bastante grande.
Para nosotros el arancel es una escuela con respecto a todas las normas y la interpretación de las mismas. Y es la fusión justamente de las normas con la parte informática, que es lo que a nosotros también nos atañe. Es así, ¿verdad? es realmente una mezcla de ambas herramientas. Y bueno, ¿cómo lo aplicamos esto? Lo aplicamos a partir de la comunicación de esas normas también por parte de las instituciones. Ahí toma conocimiento la Dirección Nacional de Aduanas y efectivamente esto nos llega con la anuencia de la Dirección Nacional, que es efectivamente el paso que debe de completarse de manera que nosotros podamos ingresar esas modificaciones dentro de este plano informático que, así como vos mencionás, es una única base que utiliza todos los sistemas aduaneros para tener una interpretación y una aplicación uniforme de todos los aranceles dentro del sistema, como así también todas las normas que restringen operaciones, que prohíben. Y un ejemplo, ¿cuál sería de esos casos de control, de restricciones? ¿Cuál sería más o menos? Y algunos ejemplos podríamos presentar el caso del decreto de agroquímicos, que en este caso determina cuáles son los puntos de ingreso, ya sea fluvial, terrestre o aéreo, de la partida 3808, que son de estos productos. Después, la ley 1340/88, en el cual determina cuáles son los puntos de ingreso de los productos controlados, y estos entran dentro del ámbito regulatorio de Dinavisa y Senat. Entonces, realmente se articula un montón de información. En muchos casos se solicitan informaciones no solamente de manera interna al Departamento de Visturía, en el caso de clasificaciones arancelarias, de la Dirección Jurídica para la interpretación de normas, sino también de repente apoya a otros organismos y entidades del Estado para una interpretación uniforme de esas normas y lo podamos hacer de la mejor manera y que esto sirva como base para todas las operaciones. Excelente, Luis. La verdad que es muy potente el motor del arancel con respecto a toda la operativa. Y podemos decir también de que esos productos controlados o ese ingreso agroquímico están atados a una solicitud documental. Y eso también es básicamente a través de una regla del arancel, ¿verdad? Asimismo, todas esas exigencias que son ingresadas dentro del sistema, en este caso son elementos de listas que utilizan estas reglas. Entonces, de esa manera se pueden identificar precisamente cuáles son las intervenciones dadas dentro de las operaciones. Y esto efectivamente lo plasmamos y tienen en cuenta, por ejemplo, algunas condicionantes: el tipo de régimen aduanero, si la mercadería es nueva o usada, si efectivamente fue de un país de origen determinado. Entonces, todas esas condicionantes son las que arrojan realmente el resultado y determinan cuáles son los tipos de controles y cuáles son las formalidades, o en este caso las exigencias que deberían de completar los usuarios para que efectivamente se cumplan esas formalidades. Excelente. Y bueno, ya que hablamos entonces de un cumplimiento de condiciones, ¿existe algún control de regla propiamente del arancel que asigne canales? Bueno, efectivamente, lo que nosotros tendremos hoy en día aplicado serían canales que tengan que ver con referencias a aranceles y normativas, que en este caso atañen, por ejemplo, a productos controlados, a armas y municiones, donde efectivamente tienen un atendimiento normativo con respecto a la asignación de canales. Pero también estamos trabajando en la migración de todos estos canales selectivos normativos que se aplican a partir del arancel y que tengan una única entrada o administrador de estas funciones, que en este caso es el sistema basado en riesgos. Y bueno, estamos realmente en un trabajo que involucran a varias áreas para hacer no solamente el traspaso de estas reglas normativas a un sistema basado en riesgos, que efectivamente tengan otros elementos en cuenta, no solamente factores rígidos que se puedan determinar en el arancel, sino también aspectos de depuración de estas reglas, porque efectivamente son de varios años y tienen que haber un control periódico de todos los elementos a tenerse en cuenta para la asignación de estos canales. Totalmente, y para nosotros es muy importante que esos canales sean asignados de manera eficiente, porque lo que nosotros no queremos es generar un control que no sea efectivo y por lo tanto estemos trancando ese flujo de comercio que para nosotros es importante que se genere de manera fluida justamente. Entonces,
Ya que hablábamos de la interacción, de las restricciones, surge un último punto importante dentro de esto, que sería la interacción con la ventanilla única del importador. Vos sos justamente el coordinador también de esa ventanilla, así que ¿quién mejor que vos para poder comentar un poquitito cómo fusiona el arancel con la ventanilla? Realmente esto implicó un cambio en lo que sería el arancel en el sentido de las exigencias documentales. Nosotros realmente antes de la introducción de la ventanilla única teníamos documentos manuales, ¿verdad? Y aparte de ser un proceso bastante burocrático, reemplazó electrónicamente a toda esta burocracia que se podría dar y implicó modificaciones en el arancel de acuerdo al tipo de exigencia. Nosotros anteriormente eran manuales, hoy en día son exigencias electrónicas y esas modificaciones se ingresan dentro de lo que es el arancel para que repliquen en cada una de las instituciones y esto derive a las instituciones o los organismos o entidades del Estado que están afectadas. Por ejemplo, de acuerdo al tipo de la naturaleza del producto, medicamentos, en este caso sería Dinavisa, Senat con productos controlados, Dimabel con todo el flujo de ingreso de armas y municiones y otras entidades que de acuerdo a la naturaleza del producto se podrían dar. Claro, cuando estás haciendo mención a que eran manuales, estamos hablando de que eran en papel. Hoy se eliminó el papel, es digital y algo muy importante, hay un control electrónico, hay una validación electrónica para poder hacer el despacho, por lo cual le exige al declarante que realmente realice esa tramitación del permiso a través de la ventanilla única o si no, no puede realizar el despacho. Entonces, por lo tanto, y esa solicitud documental está atado entonces al motor también de reglas del arancel. Por eso que hablábamos de esa interacción con la ventanilla única y realmente es muy importante justamente el papel también dentro de esa interoperabilidad que hay entre esos sistemas. Y un detalle, Marcelo. Se puede hacerle un seguimiento a cada documento solicitado. Totalmente. Al ser digital, se tiene todo el proceso que siguió ese documento para ser emitido. Totalmente, y queda registrado en nuestra base de datos. ¿Y contra qué despacho fue utilizado? Totalmente. Eso es muy importante justamente para los controles posteriores, ¿verdad? O cualquier tipo de sumario administrativo que pueda surgir o algún tipo de necesidad posterior. Así que realmente es muy importante lo que estás mencionando. Cerrando un poco lo que sería entonces el motor de reglas del arancel, también es muy importante mencionar que dentro de la división se trabaja con acuerdos internacionales, con acuerdos comerciales. Este trabajo de implementación de estos acuerdos entonces también son realizados justamente por este equipo técnico y es muy importante si podríamos darle conocimiento a la ciudadanía sobre esos trabajos. Primeramente queríamos mencionar algunos aspectos con respecto a las normas, ¿verdad? Efectivamente esos acuerdos tienen incorporación a través de leyes para incorporarlo al ordenamiento jurídico nacional y tienen vigencias, pero también como hay un trabajo de actualización que tienen que hacerse a cada una de las listas de estos acuerdos, la interpretación de las normas como bien mencionábamos. Y bueno, ese es un trabajo interinstitucional que se lleva a cabo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con otros organismos internos de la aduana, por ejemplo, el Departamento de Visturía. Y los últimos acuerdos con los cuales podríamos comentar serían, por ejemplo, acuerdos automotrices que tuvimos con Brasil y Argentina. Yo creo que en este caso Juan nos puede también dar alguna información adicional, ya que estuvo bastante involucrado en este aspecto. Entonces, capaz y Juan podrías comentarnos con respecto a estos dos últimos acuerdos para que también la ciudadanía tenga esa información. Bueno, los acuerdos automotrices con Brasil y con Argentina representaron un cuidado especial para aplicarlo al sistema. Digo especial por lo que representa las mercancías que están negociadas en esos acuerdos, que como todos sabemos son del rubro automotor y de autopartes. Recordemos que esos rubros en combinación representan aproximadamente el 20% de la recaudación aduanera. Y eso es decir mucho y obviamente teníamos que tener el cuidado que corresponde para aplicar esos acuerdos al sistema.
Recuerdo que el acuerdo con Brasil fue el que nos trajo más trabajo, por decirlo así, porque representaba un cambio muy grande en el sistema a nivel de registros que teníamos que modificar. Eran muchísimos registros y por ponerte un ejemplo, un solo registro podía tener 2 opciones y eso sumado a todas las posiciones arancelarias que tuvimos que cambiar, era largo. Era una cantidad de registros importante. Y eso también trajo un alivio, por decirlo así, a la gente, al usuario final y a las empresas que se dedican a ese rubro. Porque con la firma de esos acuerdos se dio un sustento legal a toda esa economía. Yo creo que es muy importante lo que menciona Juan y va en línea con algunos aspectos que están no negociados dentro de lo que es el ámbito del Mercosur. En este caso, el AC-18 es el acuerdo Mercosur y recordemos que hay varios aspectos que están por fuera de lo que es el ámbito Mercosur, que en este caso es la política justamente automotriz, después el sector azúcar y algunos que quedan por fuera de lo que es el acuerdo y como menciona Juan, esto le da una cobertura, un marco legal a todo eso que quedó por fuera de la AEC con el acuerdo comercial, el AC-13 con Argentina, que es un protocolo que se incorporó a este acuerdo, y el AC-74 con Brasil, que como mencionó Juan, tiene un poco más de particularidades que el acuerdo con Argentina, que es relativamente sencillo a nivel de aplicación. Asimismo, y dentro de estos acuerdos también podemos decir de que nos tocó participar dentro de foros, tanto nacionales, regionales, ¿verdad? Entonces, sí, podríamos comentar un poquitito acerca de ello. Bueno, podríamos mencionar algunos, ¿verdad? En este caso somos parte activa de lo que es el comité número 1 de nomenclatura y clasificación arancelaria, somos parte integrante de ese comité conjuntamente con el departamento de Visturía. Nosotros activamente estamos involucrados dentro del trabajo del CT, donde se llevan a cabo modificaciones arancelarias por motivos estadísticos, por no producción en la región y por distintos otros motivos que se pudieran dar. Y efectivamente uno de los trabajos más resaltantes son las enmiendas del sistema armonizado, ¿verdad? Que así como mencionaron, es un trabajo bastante extenso y bastante delicado que formular. Algunos de los otros trabajos serían del Comité Técnico número 8, en el cual realmente es un orgullo tener la coordinación nacional de ese comité, donde se realizan las transposiciones de acuerdos comerciales con grupos de países o terceros países. Entonces es ahí el grupo técnico del Mercosur donde se efectivizan todas estas transposiciones y se intentan traer a unas codificaciones actuales al momento de realizar esos trabajos. Entonces es muy importante, especialmente para el usuario, que efectivamente cuando invoque algún acuerdo comercial, Mercosur-Israel, Mercosur-India, Mercosur-SACU, Mercosur-Egipto, tenga un código arancelario actualizado y también las preferencias arancelarias por defecto, ¿verdad? Después podemos mencionar algunos otros foros, así que Marcelo... No, y justamente podemos hablar de lo que estábamos diciendo, que era el grupo que trabajó por la política automotriz nacional, ¿verdad? Realmente eso era un grupo que ya venía trabajando de manera con mucha sinergia y eso, bueno, realmente tuvo un impacto justamente que estaba contando el compañero Juan en lo que era este grupo interesado dentro del país, ¿verdad? Entonces realmente fue un trabajo muy importante que dimos con todos los otros actores. También tenemos los trabajos del CCM, ¿verdad? Dentro del bloque Mercosur también está participando este equipo técnico, ¿verdad? Y podemos decir también de que existe el grupo de revisión de aranceles, ¿verdad? Este grupo nacional. Asimismo, este es un grupo interinstitucional donde, bueno, efectivamente el Ministerio de Hacienda es el que funge de coordinador de este grupo con las distintas instituciones, el Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección Nacional de Aduanas, Subsecretaría de Estado de Tributación para los Tributos Internos. Y bueno, efectivamente ahí se traen a colación
todas las solicitudes del ámbito público y privado que requieran alguna modificación de toda la estructura arancelaria, y ahí se ponen todos los análisis necesarios para sustanciar esos pedidos. Entonces ahí se realizan todos esos trabajos, ¿verdad?, que realmente tienen mucha importancia justamente para el bloque económico, ¿verdad? Entonces realmente muy interesante todo lo que pudimos exponer hoy, ¿verdad?, para la ciudadanía, para que pueda conocer lo que implican los trabajos del módulo arancel dentro de toda la operativa, dentro del sistema informático Sofía. Bueno, llegamos al final de nuestra entrevista. Muchas gracias, compañeros. Realmente la información brindada hoy estoy seguro que para la ciudadanía va a ser de provecho conocer estos trabajos que se realizaron dentro de la preponderancia que tiene para toda la operativa aduanera. Así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, dejarnos sus comentarios, por supuesto, suscribirse a nuestro canal. Para nosotros es muy importante leer los comentarios de ustedes, y recuerden de que están abiertos todos los canales para que nos hagan llegar justamente sus comentarios, o de repente si necesitan algún tipo de información. Así que les esperamos siempre a las 14 horas, todos los viernes, puntuales, como siempre. Muchas gracias y hasta un próximo capítulo.